Hola a todos, bienvenidos al espacio de Eternidad y Razón. Soy Nando Papa y de nuevo muy contento de darles la bienvenida a todos los que se están conectando de aquí. Si estás escuchando en 100.9 FM, un gran abrazo. Si estás en YouTube o en Spotify, pues de igual forma, más que bienvenidos aquí a lo que vamos a platicar el día de hoy. Estoy de nuevo bien acompañado por mi brother Josh. Josh, qué bueno tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Gracias, bien acá en otro nuevo episodio. Contento de poder platicar y aprender. Va a estar buenísimo hoy y deben quedarse conectados porque créanme que después de platicar un poquito acerca de este podcast mientras lo hablábamos fuera de cámaras con Josh, solo quiero decirles que estoy seguro que este es quizá el más práctico que les va a servir en la vida. A mí me ha servido muchísimo. E incluso después de este contenido que yo aprendí, que hoy les vamos a trasladar a ustedes, es de donde sale mi libro, Circo Amor. De hecho, hasta hace poco me está recordando, y es que a veces uno está tan enfrascado en algo que no te das cuenta que hay otras cosas que podrías estar haciendo. Y bueno, quizá ya me adelanté a decir la conclusión de hoy, pero de eso vamos a estar platicando. Y fruto de eso, pues se me ocurrió escribir un día un libro, y ese libro ha sido de mucha bendición para mí. Así que, sin más ni más, vamos a entrar de lleno. Quisiera empezar la conversación, Josh, hablando acerca de... Voy a quitar el celular aquí. Quizá empezar hablando acerca de 3 experimentos que realizó en los 80, si no estoy mal, el psicólogo Daniel Simmons. Y uno de esos experimentos es que él ponía al paciente o al sujeto, digamos, a ver una imagen. Pero él iba cambiando la imagen de a poquitos mientras la persona estaba viendo. Entonces, se da cuenta que la ponía a ver cierta cantidad de minutos y él la iba alterando. Pero eran cambios pequeños hasta que eventualmente se volvía algo ya muy grande. Entonces, por ejemplo, les ponía una imagen de trigo, de unos campos de trigo, y poco a poco empezó a meter algo en el trigo hasta que se llegó a ser muy grande. Y lo interesante es que el sujeto, una de cada 2 personas, no se daban cuenta de que se había alterado la imagen. Pero luego llevó el experimento a otro nivel e hizo el experimento famosísimo. Ese yo lo he mencionado incluso en otros episodios, pero lo voy a mencionar de nuevo, y es el del gorila. Agarró a 6 personas y los puso a pasarse la pelota. Una pelota de básquet, rebotaba y se la pasaban, rebotaba y la pasaban. Y grabó un video. Luego agarró a los sujetos y los puso a ver el video. Y les pidió que contaran la cantidad de pases que hacía cada persona. Entonces los puso a contar los pases y entonces luego les preguntó cuántos pases hicieron. Y cada uno respondió 15, que era la cantidad correcta. Y todos estaban muy felices porque dijeron, saqué 100, ¿verdad? En el experimento este. Luego les hizo una pregunta, les preguntó él, ¿cuántos de ustedes vieron al gorila? Y en ese momento los sujetos se quedaron así como, ¿cómo así que el gorila? ¿Cuántos de ustedes vieron el gorila? Y luego les puso el video de nuevo y ahora aparecía un gorila. Pero el gorila apareció desde el inicio del video. Pero ellos no se dieron cuenta porque estaban muy enfrascados en la tarea que se les había asignado, la de contar pases. ¿Por qué te estamos hablando de esto? Porque nuestro mismo diseño biológico, en nuestro diseño biológico está que cuando estamos enfocados en algo, nos perdemos de vista o somos ciegos ante todo lo demás que está pasando. ¿Qué sensación te deja ese? Muy interesante. Bueno, si pudiéramos empezar a hablar quizás de por qué funcionamos así, ¿verdad? Y yéndonos un poquito, yo no soy experto en neurociencia, pero sé que es un tema relevante últimamente y he estado leyendo muy superficialmente. Pero en realidad el cerebro está formado, está cableado de tal forma, ¿verdad? Que va a ahorrar energía, ¿verdad? O sea, el cerebro va a tratar de ahorrar energía con las interacciones químicas que tiene, ¿verdad? Entonces, regresando un poquito a este experimento, si al cerebro se le dio la instrucción de contar la cantidad de pases, no va a gastar energía en ver otra cosa, ¿verdad? Porque así funcionamos, ¿verdad? Por temas de supervivencia, por temas de evolución, por temas meramente científicos, nuestro cerebro funciona así, ¿verdad? Optimiza toda la energía posible. Entonces, me parece genial porque este experimento revela, ¿verdad? La evidencia de que nosotros los seres humanos, cuando nos concentramos en algo, y voy a hacer un comentario que probablemente parezca chistoso, pero quizás todavía las mujeres pueden hacer 2 cosas a la vez, pero nosotros los hombres, Nando, con suerte media, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo que científicamente sí está comprobado que el enfoque hace que perdas relevancia de lo que pasa alrededor, ¿verdad? De hecho, fue con vos que tuvimos un día una conversación y me contaste que creo que tuviste un jefe o algo así. Saludos al jefe Josh. Si no fuiste vos, no sé si te metió las patas. Pero me recuerdo que me contaste que una persona no puede recibir
más de 2 instrucciones. Sí, hicimos un experimento de eso. Ajá, contanos un poquito, solo. Bueno, la razón era porque estábamos haciendo un modelo para poder predecir ciertos comportamientos de pago de los seres humanos. Entonces, lo que estábamos tratando de hacer en el app era una interfaz que pudiera ser lo suficientemente fácil para que el ser humano o el usuario pudiera llenar un formulario, ¿verdad? Entonces, se hizo un experimento donde se le daba 1, 2 y 3 instrucciones a un individuo, ¿verdad? Y lo hicimos con el ejemplo clásico es en un restaurante, ¿verdad? Tú pedís un menú y si no le cambias nada, casi que tenés 95% de probabilidad de que tu comida venga bien. Si tú venís y le decís al cajero en un restaurante de comida rápida, le decís, mire, yo quiero el menú número 3, pero necesito que le quite el pepinillo y que me dé el agua sin hielo. Empieza a bajar la probabilidad de éxito de que ese menú venga bien. Y si tú le das una tercera instrucción y le dices, mire, quiero el menú 3, pero en lugar de que sea carne, que sea pollo, pero no me dé papas y me dé aros, por ejemplo. Baja el 50% de éxito, ¿verdad? Entonces, los seres humanos no somos buenos para procesar instrucciones simultáneas, ¿verdad? Secuenciales sí, pero simultáneas no. Por lo mismo que mencionas, Así es. porque ahorra energía. Está diseñado de tal manera que optimiza. Me da risa porque este episodio se lo tengo que compartir a mi esposa. Siempre que salimos a ella, altera todo. O sea, siempre es como, quiero esto, pero sin esto, pero sin esto. Y de ahí ella vive mucho. O sea, si es genuino, vive mucho esa frustración que no viene en la comida. Que no le llevan la orden como ella la pidió. A no ser que si nos ponemos así exagerados, decimos, no, es que tiene que cambiarlo porque ella es alérgica. Claro. Esa nos la enseñó un amigo que también dijo, cuando pones que es alérgico a algo, lo toman en serio. Ahí sí lo toman en serio porque es una enfermedad y puede sonar así. Perdón, en sí, nada es perfecto. Estamos en proceso de construcción todos, así que ya me confesé aquí. Fíjate que hay otro experimento más que me faltó mencionar, que igual es bastante interesante, y es que él tomó a una persona, escucha esto, y grabó un video en donde alguien se acerca a un mostrador, y cuando se acerca al mostrador es una persona que va y le pide la orden a la cajera. Luego la cajera se agacha como que a recoger el producto que le va a dar, por así decirlo, y cuando se agacha y se levanta, es otra persona. Y solamente el 50% de las personas se dan cuenta que es otra persona en el video. Okay. De ahí los demás dicen, no es posible. No. Yo pude ver las reacciones y es como, no es posible si yo vi que era la misma persona. Por lo mismo, porque estamos diseñados para optimizar. Ahora, ¿por qué esta introducción de ya casi 8 minutos hablándote acerca de esto? Y es por lo siguiente, es porque, ¿qué sucede cuando aplicas esto para tu vida? Para tu toma de decisiones, no solamente de algo empresarial o de negocios o qué sé yo, sino cuando lo aplicas literalmente para tu vida. Tú también estás diseñado para enfocar de esa manera hacia las metas, sueños, visiones, propósito, como le querrás llamar, que a veces tenemos. Estamos también de alguna manera enfocados en algo, y eso es bueno. Es bueno que te enfoques en una meta, porque eso te ayuda a quitar los obstáculos que quizá puedas tener. Entonces, si yo me enfoco en bajar de peso o ¿verdad? Bajar mi porcentaje de grasa, estoy determinado a eso y voy a empujar para lograr eso y voy a quitar los obstáculos que tenga. ¿Cuál es el problema? El problema es que quizá estás queriendo alcanzar esa meta de una forma incorrecta, que es dejando de comer. ¿Verdad? O sea, haciendo algo incorrecto, pero como estás enfocado en la meta, entonces no te has dado, o sea, estás ciego ante las diferentes maneras de alcanzar eso. Y eso es algo que te puede llevar a mucha frustración e infelicidad en tu vida. De acuerdo. Eso es un aspecto en el que puede estar erróneo. El otro aspecto es que tal vez el proceso está bien, pero quizá la meta es la que está mal. Uh-huh. Como el ejemplo de la escalera, no sé si lo has escuchado. ¿No? El éxito, la analogía que utilizan es que el éxito es una escalera, ¿verdad? Uh-huh. Y la vida estás tratando de alcanzar el peldaño más alto y ver quién llega antes, ¿verdad? O a ver incluso quién llega, porque hay gente que no llega. Uh-huh. Pero el problema no radica en cuántos escalones tiene la escalera, qué tan inclinada está, sino en qué pared está apoyada. Qué buenísimo. Nunca lo he escuchado. Y al final creo que es algo muy de lo que decís. Hay gente que está determinada, ¿verdad? Y dice, yo me voy a enfocar en bajar de peso. Uh-huh. Ok, pero ¿cuál es el proceso o cuál es la meta final, verdad? ¿Para qué quieres bajar de peso? Uh-huh. ¿Y cómo vas a hacer para bajar de peso? Entonces, yo creo que el tema del enfoque no es malo, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando el enfoque te aísla de todo lo demás, puedes caer en algo malo. Sí, y quizá una de las cosas más malas, qué buen ejemplo es en la escalera, nunca lo he escuchado, pero quizá una de las cosas más malas es todo aquello que estás ignorando. Ahora, vamos a poner un ejemplo súper práctico que creo que les va a servir. Este lo encontré yo en un libro muy bueno y es el siguiente. Empieza a mencionar el caso de una persona que está
que su meta es el trabajo de su jefe. Ok. Y quizá ese deseo, reconoce la persona, está un poco alimentado ahí por un sentimiento de envidia. No en su máxima expresión, pero sí reconoce que la envidia hasta cierto punto es un poco de combustible para esa meta. Ahora, esta persona vive frustrada y vive infeliz porque no logra tener el trabajo de su jefe. Porque es una meta demasiado simplificada, demasiado reduccionista. Es una meta, digamos que hasta cierto punto también insana. Es decir, que no es sana. Y esta persona de pronto, al obsesionarse o enfocarse con eso, está ignorando todas las demás cosas que podría estar haciendo en la vida. Claro. Que es bastante. Aquí hablábamos un poquito acerca del costo de oportunidad. Pero pues eso sí quiero que el catedrático nos lo enseñe porque ¿quién soy yo para hablar de eso? Bueno, el costo de oportunidad es una figura, ¿verdad? Una figura que se utiliza en economía para poder tomar decisiones, ¿verdad? En función de utilidad, ¿verdad? Ya sea utilidad monetaria o no monetaria, ¿verdad? Una escala de valoración. Entonces, mi costo de oportunidad es todo aquello a lo que yo renuncio por estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Que puede o no puede tener más valor. Entonces, te doy un ejemplo. El hecho de que yo esté hoy aquí en este podcast, mi costo de oportunidad es que, por ejemplo, tengo que pedir una hora más de tarde para entrar al trabajo, ¿verdad? Por estar acá. Vas a salir una hora más tarde. O voy a salir una hora más tarde. Entonces, mi costo de oportunidad es esa comparación entre hacer el podcast a esta hora y salir un poco más tarde. Obviamente, para mí tiene más valor estar en el podcast. ¿Por qué? Porque aquí estoy. A esta hora. A esta hora. Pero quizás si fuera otra. Correcto. Entonces, mi costo de oportunidad es esa valoración que yo estoy constantemente haciendo para saber cuál es la otra alternativa que me genera más utilidad. Y lo interesante es que este costo de oportunidad lo podemos aplicar, como mencionaste, con temas no monetarios porque es, ¿cuál es el costo de oportunidad de que estés enfocado constantemente en el trabajo de tu jefe? ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es que estás perdiendo el tiempo queriendo hacer lo que alguien más está haciendo que no sabes si algún día lo va a dejar de hacer para que entonces tú puedas ascender cuando tú podrías estar haciendo muchas otras cosas. Claro. Hay otras habilidades que quizás no estás explotando. Hay tiempo después de la oficina, señores. A mí me encanta decir eso porque pensamos que nuestra vida es de 8 a 5. Así es. Y que de 5 en adelante ya no se puede hacer nada. Pero les quiero hablar de mi caso personal, y hablo de mi caso personal porque es del caso del que puedo hablar, y me pasó eso, es decir, descubrí, vaos, que hay vida después de las 5 p.m. de la oficina. Esa vida se me tradujo a mí en que yo también tuviera la oportunidad de ser catedrático. Di clases en la Universidad de San Pablo, eso se tradujo en que me pudiera poner a escribir un libro. Eso también significó que pudiéramos hacer este podcast en donde lo que intentamos es agregarte valor a ti que estás escuchando, no a ti, George, sino a ti que estás escuchando. ¿Verdad? A mí también. Ajá, cabal. Y hay otras cosas que podríamos estar haciendo. Entonces, ¿qué te parecería si el día de hoy hicieras una evaluación a fondo? Si realmente estás aspirando a lo que deberías de estar aspirando. Y esto no es sencillo. No es fácil. Para nada sencillo. Poner, hacer el costo de oportunidad, no es nada sencillo. Y yo creo que tal vez hay como ciertas... Si sigo tu ejemplo y digo cuál es el viaje, ¿verdad? ¿Cuál es el viaje de mi vida? ¿Cuál es el juego de la vida? Que fue lo que hablamos en el episodio anterior. ¿Qué directrices o qué luces, verdad? Que como que fuera una pista de aterrizaje. ¿Cuáles son las luces guías para poder decir en qué más me tengo que enfocar? Como decíamos, en el momento en que yo digo, mi vida no se limita de 8 a 5. ¿Qué más hay después de las 5? ¿Verdad? Hay una forma muy interesante de analizarlo, ¿verdad? Y es a través de un bien mayor, ¿verdad? ¿Qué podría hacer yo que agregue más valor a mí o a los míos, ¿verdad? Y creo que esa pregunta, la religión ha tratado de responderla, ¿verdad? Yo te voy a dar el manual y te voy a dar las directrices para que puedas estar mejor, ¿verdad? Para que te puedas enfocar en esto. Pero me fascina que el Dr. Peterson menciona que la religión, ¿verdad? Te puede dar un poco más de directrices entre qué es bueno y qué es malo, y la ética entre qué es correcto y qué es incorrecto. Y deberías de poder jugar en esas bandas, ¿verdad? En esas bandas donde te dice la Biblia, ok, este es el bien mayor, ¿verdad? Jesús es el bien mayor, ¿verdad? Exacto. La eternidad es el bien mayor. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuáles van a ser mis decisiones para que yo deje de ver, regresando a tu ejemplo, cuántos pases se hicieron en el básquetbol y me concentre quizás en el gorila? O cuántas veces se cambiaron a la del mostrador
Porque quizás el valor está en darme cuenta de eso y no en el proceso de ir a hacer un trámite, por ejemplo. Exacto. Me encanta lo que estás mencionando. ¿Y por qué razón hablar de esto? Porque algo bien interesante que te quiero explicar el día de hoy, ahorita subirle volumen a la radio. No es que al resto del no, pero de veras yo cuando descubrí esto fue algo que me sirvió mucho y es lo siguiente. El mundo se te revela a ti de acuerdo a tus deseos. Uh-huh. De tal manera que si tú tienes un deseo como el que hablábamos, siguiendo el ejemplo del jefe, que quieres el trabajo de tu jefe, ¿verdad? Y que estás, ¿verdad? Con ese y ese es tu afán. En el momento en el que tú no te das cuenta que no vas a alcanzar eso, o que estás teniendo un sentimiento negativo por alcanzarlo, en ese momento el mundo se te va a revelar a ti como un mundo o injusto, o un mundo en donde nada tiene sentido, uh-huh, o un mundo triste y frustrado. Porque el mundo se te revela a ti de acuerdo a los deseos que tenés. Por esa razón es tan importante esa capacidad de anhelar y de soñar. Fíjate que es interesante que en 1 de Pedro, si no estoy mal, dice la Biblia que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina a través de las promesas. De las divinas promesas nos hace parte de su naturaleza divina. Entonces Dios te da una promesa, tú anhelas esa promesa y de pronto el mundo se te revela a ti de una forma distinta. Es por eso que cada quien percibe el mundo de forma distinta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no es que me quiera meter a un rollo muy abstracto, muy metafísico, sino quiero que entendas lo práctico que es esto. Y es que si tu deseo es correcto, bueno, como mencionaste, entonces el mundo se te va a revelar de distinta manera a ti que a alguien que su deseo es incorrecto, o no es bueno, o es malo. Se les va a revelar el mundo de forma distinta. ¿Verdad? Entonces es por eso que el mundo de la persona que está metida en temas ilegales no es el mismo mundo en el que vive alguien que está haciendo las cosas de forma correcta. Es distinta. ¿Quién crees que se disfruta más la vida? Sí, no Obviamente siquiera. El que no se anda viendo sobre el hombro todo el tiempo, porque su vida es distinta y la disfrutan de una manera totalmente diferente. No, y eso que mencionas es un principio práctico, creo yo. No tan fácil de implementar, ¿verdad? Que sí requiere cierta intencionalidad y constancia y todo lo que sabemos que requiere. Pero es algo práctico porque yo lo que tengo que cambiar es el foco, ¿verdad? Uh-huh. El foco de lo que veo. Porque si yo no lo veo, ¿verdad? No lo puedo anhelar. Uh-huh. Eso es un principio también humano. Yo no quiero dejar fuera la fe, ¿verdad? Uh-huh. Porque por la fe vemos, por la fe creemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si por la fe vemos, o sea, si primero viene la fe, uh-huh, ¿qué debería de hacer yo entonces? Alimentar o buscar alguna fuente, uh-huh, de vida, de buenas noticias, uh-huh, de oportunidades que me revele a mí cómo cambiar mi foco, ¿verdad? O sea, tal vez, como regresando al ejemplo espectacular, que creo que es un ejemplo que más de alguno ha vivido con el quiero el trabajo de mi jefe, ¿no? O sea, estoy trabajando para que algún día yo esté en ese puesto. Yo nunca he vivido eso. Un saludo a mi amado pastor. Está bien. Hay excepciones, claro, como la tuya, Nando, que no, pero en el caso de otras personas, quizás, ¿verdad? Tu foco sea ese y te está llevando a frustración, pero lo que tenés que voltear a ver es que quizás hay otras oportunidades dentro de la misma empresa o en otra empresa. Uh-huh. ¿Qué pasa si ese tiempo, por estar queriendo imitar las habilidades del jefe, lo utilizas para sacar un curso y aprender otra habilidad? Excelente, sí. Después de las 5. Después de las 5 o antes de las 8. O antes de las 8. Cualquiera de las dos. Pero... Yo siempre menciono el ejemplo del novelista John Grisham, si no estoy mal, así se llama. Es un novelista muy famoso en los Estados Unidos, que era abogado, es abogado de profesión, bueno, no creo que ya no vive, pero era abogado, y él llegaba todos los días a las 7 de la mañana y entraba a trabajar a las 8. Entonces él empezó a escribir sus novelas de 7 a 8. Okay. Y llegó a ser un gran novelista, es decir, de los más famosos de los Estados Unidos, dejemos famosos, de los mejores de los Estados Unidos, que empezó a poner en práctica esto de entender que la vida uno también puede ir haciéndola a su modo. Es decir, tú también la puedes ir haciendo a tu modo, respondiendo ciertas preguntas. Ahora, a mí me encanta la Fórmula 1. Creo que Josh ya tuvo la oportunidad de ir al Gran Premio de México, fuiste, ¿verdad? Sí, fui al Gran Prix de México. Sí. Increíble, dicen que es el mejor premio. Esa es una de mis metas este año y si no, del siguiente no pasa. Pero una de las cosas interesantes es que van a unas velocidades altísimas, obviamente, y según cuentan los pilotos, a donde dirigen la mirada, literalmente en cuestión de segundos o a veces hasta milésimas de segundos, ahí se va a ir el carro, vamos. De tal manera que si ellos ven al paredón, ahí te vas a ir a meter.
porque uno se dirige hacia donde está puesta la mirada. Esto es algo tanto biológico como psicológico. Si tú dirigís tu mirada hacia la puerta, vas a dirigirte hacia ahí, vas a caminar. Y si tú dirigís tu mirada hacia, ya tu visión, llamémosle, tu vista interna, no la biológica, sino la psicológica, hacia eso vas. Uh-huh. Y te lo voy a llevar a un grado mayor. Hace poco leí un libro de una persona que decía que la unción que admiras es la unción que atraes, ¿verdad? Involucrando ya un poquito la fe y demás. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque, de nuevo, son los objetivos que nosotros nos planteamos los que al final de cuentas dirigen los pasos de tu vida que tenés. ¿Hacia dónde van esos pasos? Sí, espectacular. Yo no quiero seguir dándole al mismo ejemplo porque creo que hay otros temas importantes que cubrir, sí. Pero antes, el tema de los satélites, yo creo que lo compartí en una prédica, ¿verdad? El grado de desviación o inclinación que tiene el satélite por ser tan lejos lo que quiere ver, ¿verdad? La foto que quiere tomar tiene que ser precisa, ¿verdad? Sí. O sea, aquí medio grado a la izquierda en la Tierra mover el satélite no significa nada. Pero a 500 años luz es otra foto, ¿verdad? Uh-huh. Y eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que tenemos miedo a mover un poquito para negativamente, ¿verdad? Queremos enfocarnos tanto en lo que estamos haciendo que no nos permite mover ese medio grado y ver la amplitud o las cosas maravillosas que la vida tiene, ¿verdad? O negativamente, ¿verdad? Queremos moverlo todo, que en el momento en el que menos pensás no te enfocas en nada, que ese es el otro problema, ¿verdad? O sea, si quiero ver todo, no veo nada. Me encanta. Y ahora te vamos a llevar hacia un punto muy práctico. Y es el siguiente. Como mencioné anteriormente, la vida la puedes ir haciendo a tu modo. Y no siempre vas a poder hacer giros o cambios tan drásticos. Hay personas que sí tienen pues esta capacidad de que puedan diseñar su vida de la forma así exacta que quieran porque tienen otras condiciones. Pero sí hay ciertas preguntas que te puedes hacer. Hay ciertas preguntas que es importante que te hagas a ti mismo y que las sepas responder. Vamos con algunas de ellas. Primer pregunta. ¿Qué es aquello que podrías hacer el día de hoy o que podrías decirle a tu pareja que te gusta o que no te gusta, que te podría agregar un poco de felicidad? ¿Cuáles son esas cosas que tú podrías decirle hoy a tu pareja de una forma muy dulce, muy amable, muy amorosa, pero que te agregarían un poco de felicidad? Estaba leyendo en un momento, un psicólogo está teniendo una persona y le hace este ejercicio y entonces la persona responde, pues a mí me gustaría que mi esposa me salude y me diga algo bueno siempre que entro a mi casa. Ok, le dijo el psicólogo, o sea, eso no es algo tan difícil, ¿por qué no se lo decís? Y es algo que aparentemente parece pequeño, pero te va a producir más felicidad. Y esa felicidad te va a permitir que entonces cuando entres a la casa algo bueno pase, que puede cambiarte el resto de la tarde. Cambia el ambiente. Esa es una. La otra pregunta podría ser, ok, ¿qué es aquello que tú podrías en tu trabajo tal vez hacer para que te genere más satisfacción en lo que haces a la hora de trabajar? A mí me pasó hace poco, tenía yo ya esta necesidad de cambiar de computadora, pero pues obviamente uno, ¿verdad? Es decir, te da pena o qué sé yo, no sé cómo llamarlo. Pero de pronto fue como, o sea, lo voy a plantear. Es decir, ¿y qué? Sí, o sea, el no ya lo tengo. No era que no sirviera la que tenía, sino solamente era necesario cambiarla, ¿verdad? Pero no de urgencia, esa es la palabra. Y pues lo planteé, vamos, o sea, lo planteé. Claro. Me agregó mucha felicidad. Me agregó mucha felicidad el hecho de ahora, pues, número 1, me sentí valorado. Número 2, ¿verdad? Las necesidades que tengo del aparato, pues, están siendo suplidas y demás. Y esas son 2 preguntas que se me ocurren ahorita. No sé si tenés alguna voz o algo, pero son preguntas que te deberías de ir haciendo. O dónde querés o quién querés llegar a ser el día de mañana. Ajá. Por ahí va, yo creo yo. También, o sea, no queremos mal influenciarte a no trazarte metas, al contrario, ¿verdad? Solo que tengamos la flexibilidad para adaptar ciertas metas a lo que vamos viviendo, ¿verdad? Porque hay metas que son muy a largo plazo, que pueden servir de frustración porque no vemos el progreso. Pero hay metas pequeñas como este que decís, el ejemplo del esposo que le dice a su pareja, no, solo necesito que me saludes y me digas algo bonito, ¿verdad? Y creo que hay un dicho muy, muy famoso de Warren Buffett que dice: en la simpleza está el valor, ¿verdad? Y a veces tratamos de hacerlo complejo porque creemos que eso va a valer.
Y no necesariamente, ¿verdad? Los baby steps que mencionas te pueden dar felicidad. O sea, no necesitas cambios completamente radicales. No quiero decir que no se pueda ni que no esté bien, solo que no te frustres si al enfocarte en algo no viene un cambio radical a corto plazo. Exacto, al final de cuentas, pues la suma de esos pequeños cambios es lo que va a generar algo, ¿verdad? Es como decían, ¿cómo se come un elefante? Mordida a mordida. Una mordida a la vez. Pues muy grande, entonces es una mordida a la vez. Ese fue en la U que dieron ese ejemplo, no sé por qué tengo mi mente presente. Pero quizá este tipo de preguntas te van a ayudar a ir generándote o agregándote valor a ti como persona, y una de ellos es el siguiente. Y ya hablamos acerca de cosas que quizá tú podrías que te harían feliz a ti, que podrías proponerle a tu pareja que te agreguen más felicidad. Otra podría ser en el trabajo, qué cosas podrías plantear que te agreguen un poco de felicidad. Es decir, tampoco te vayas a pedir que te den un Mercedes, pues, porque tal vez no, o tal vez en la posición gerencial que tú que me estás escuchando sí puedes hacerlo, anda y hacerlo vivo, ya estuvieras. Anda. Pero quizá no es ¿verdad? No es el caso de todos, pero hay cosas pequeñas que podríamos plantear que nos agregarían esta felicidad con la pareja, en el trabajo, con las amistades, en la iglesia, en las relaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no manifestamos esto, cuando nosotros no lo manifestamos, lo engavetamos. Importante. Y entonces es el típico ejemplo, ¿verdad? Del niño que su mamá le pide que ordene el cuarto y lo que hace es que mete todo el desorden abajo de la cama pensando que por ocultarlo lo está desapareciendo. Pero esas son dos cosas distintas. De acuerdo. Porque lo que está oculto sale. Lo que se desapareció se desvaneció, y casi nada en la vida se puede desvanecer así como por sí, menos los sentimientos y las cosas que uno debería de poner sobre la mesa que quiere manifestarle a alguien más. Ahora, ya hablamos del ámbito familiar, del ámbito laboral. Ahora una pregunta más. ¿Qué podrías cambiar hoy en tu aspecto personal o en tu vida interna que te tiene estancado? ¿Qué hábito? ¿Qué adicción? ¿Qué cosas que ves que sabes que no son buenas? Es decir, no sé, la verdad, el abanico podría ser muy grande, pero ¿qué es eso que podrías cambiar hoy que haces todas las noches que tal vez está mal? Tal vez tenés por costumbre todas las noches insultar, qué sé yo. O tal vez todas las noches tenés por costumbre terminar la noche quejándote con tu pareja o con tus amigos o con quien sea de todo lo que pasó. ¿Qué pasa si cambias eso hoy? Eso alteraría tu forma en la que estás viviendo y la forma en la que quieres alcanzar tus metas. Yo creo que hay algo importante que va relacionado a esto último, espiritualmente, ¿qué podrías hacer hoy, verdad? Y lo mencionabas, y es la importancia de sacarlo, ¿verdad? De poder confesar y comunicarlo de mejor manera. Creo que me comentaste que estás dando un curso de comunicación y liderazgo asertivo. ¿Verdad? Y el principio de la asertividad es eso, ¿verdad? Encuentra la forma de decir que está de acuerdo o que no está de acuerdo con algo. Expréselo, espere una reacción y haga las cosas bien, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos con las personas, pero no lo hacemos con Dios. O sea, ¿cuántas veces has sido asertivo en tu oración? Qué buena, sí. Porque lo vemos como algo muy místico y realmente Dios nos está escuchando. Pero ¿cuántos hemos sido asertivos y decir, Dios, mira, a mí me sigue costando esto, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo con esto y me fascina esto. ¿Qué hago? ¿Verdad? Y empezás a escuchar y a tratar de romper quizás el esquema tradicional religioso de decir, solo puedo orar una hora o no oro nada, ¿verdad? No, o sea, sea asertivo en tu oración también. Sí, eso puede ayudarte, creo. Me encanta. Buena conclusión. De mi parte me quedo con lo siguiente, y es con: sé honesto, en especial contigo mismo, respecto a qué querés y qué no querés. Y tener la flexibilidad para que si eso que querés quizás está siendo alimentado o tiene como combustible una emoción negativa, como es una comparación tóxica, la envidia, los celos, sé flexible para alterar eso que querés. Y sé honesto contigo mismo. Sé honesto, porque si te engañas principalmente a ti en cuanto a las cosas que querés, dices, no, es que no lo quiero tanto, o no le voy a decir a mi pareja esto, o no quiero ir detrás de esta meta porque igual ni es como que la quiera tanto, y sabes que por dentro te estás muriendo por hacerlo, claro. Pero el tema es que te da miedo hacerlo, quizá. Entonces solo sé honesto y decir, quiero hacer esto, pero tengo miedo. Ok, ahí ya partís sobre una plataforma en la cual te puedes parar y empezar a construir. ¿Cómo vencemos ese miedo entonces? Para que lo puedas hacer. Y eso te va a facilitar muchísimo la vida. No me quiero despedir
sin antes poder recordarles que pueden ¿verdad? Acercarse a nuestros patrocinadores a comiendobonito.gt. Si quieres cuidar tu nutrición y tu salud, son consultas en formato virtual y presencial con nutricionistas, o en Grass and Nails GT en Instagram también. Ambos son usuarios de Instagram. Te puedes acercar y hacer tu cita para el cuidado de manos y pies. Esto fue Eternidad y Razón. Qué gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Qué bueno estar con ustedes. Nos vemos a la próxima.